Bienvenido al videotutorial del entorno de edición en iActive Knowledge Studio, en Adelante Studio. El entorno de edición del estudio está diseñado para permitir al ingeniero del conocimiento modelar las dos partes en las que se divide un proyecto: la información de contexto o Context Model, que define cómo es el problema a resolver, y el conocimiento experto o Expert Knowledge, que define cómo se resuelve el problema. El acceso al entorno de edición se realiza si se selecciona la opción Editing en el intercambiador de entornos situado en la parte superior derecha. El entorno de edición consta de 4 apartados principales: el navegador de proyectos, donde se puede visualizar los proyectos existentes en el workspace del usuario; un editor donde se puede editar el diagrama de clase o de EKMN correspondiente al Context Model o al Expert Knowledge respectivamente; una ventana de propiedades que permite especificar las propiedades del elemento seleccionado en el editor; y una pestaña de diagnóstico que permite validar los proyectos abiertos en el navegador. En el navegador de proyectos se visualiza una carpeta por cada proyecto existente en nuestro workspace. Si el proyecto está abierto, se puede visualizar el contenido del mismo. Conforme se vayan modelando objetos asociados al Context Model o al Expert Knowledge, se visualizarán en su correspondiente apartado en el navegador. Para acceder a algún componente de un proyecto, se puede realizar pulsando sobre el botón asociado o con un doble clic sobre el componente del proyecto que se desea abrir. Cuando se accede al Context Model o al Expert Knowledge, automáticamente se abre el editor asociado. El editor del Context Model se corresponde con un editor de un diagrama de clase en UML 2.0. Este editor se compone de una zona central destinada al modelado y una paleta de elementos desde donde introducir los distintos recursos que se pueden insertar en el diagrama. Las clases describen un conjunto de objetos con propiedades y comportamientos comunes. Estas deben tener un identificador válido que no contenga espacios y empiece por una letra. Asociado a una clase se pueden especificar una serie de propiedades como son los atributos y operaciones de la misma. Si los objetos de la clase son actores, o sea una clase abstracta y no se pueden crear instancias de la misma. Los atributos modelan características de las clases. Para cada atributo se puede indicar su tipo, la multiplicidad de este y si es un atributo que va a ser utilizado de forma interna mediante la acción transiente. Las relaciones entre clases indican cómo se comunican las clases entre sí. Existen dos tipos de relaciones: las de asociación y las de generalización o especialización. En las asociaciones, mediante su panel de propiedades, se puede indicar la navegabilidad de la asociación, los roles que toman las clases implicadas en la relación y su multiplicidad. El editor del Expert Knowledge se corresponde con un editor de diagrama EKMN. Este editor se compone de una zona central destinada al modelado de los distintos elementos y una paleta de elementos donde se pueden ver los distintos ítems que se permite insertar en el diagrama. Al realizar un doble clic sobre algún objetivo, este es visualizado en una nueva pestaña como el objetivo raíz del problema. Para volver al diagrama principal basta con cerrar la nueva pestaña. Un objetivo identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para cumplir los propósitos. Los objetivos están compuestos por métodos. Estos son las distintas formas que existen para satisfacer el objetivo. Al seleccionar un objetivo en el editor, se puede editar sus propiedades en la pestaña de propiedades. Se pueden editar los parámetros del objetivo y modificar la prioridad de selección de sus métodos o si esta selección se realiza de forma aleatoria. El satisfacer un objetivo mediante un determinado método implica que se han de cumplir los predicados que han sido especificados mediante EKDL en las condiciones del método. En caso afirmativo, se intentarán realizar la red de tareas u objetivos asociados al mismo. Una tarea representa las acciones o actividades que se pueden llevar a cabo dentro del problema para poder alcanzar los distintos objetivos. Al seleccionar una tarea, mediante la pestaña Propiedades, podemos especificar su comportamiento. En el apartado general se pueden gestionar los parámetros de la tarea e indicar de las variables que intervienen en ella cuál va a ser el actor.
En el apartado especificación se puede especificar mediante código EKDL cuáles son las condiciones que deben cumplirse para realizar la tarea y cuáles son los efectos que ésta produce tras su ejecución. En el apartado actividad se puede indicar cuál es el mensaje asociado a la tarea que será incluido en el proceso que se obtenga como solución y las restricciones temporales asociadas a la misma. En el apartado metadatos se pueden indicar metadatos asociados a la tarea y que solo serán calculados si es necesario ejecutar la tarea para alcanzar la solución al problema planteado. En el apartado parametrización se puede realizar el paso de parámetros entre variables del método al que pertenece la tarea y la propia tarea. También es posible indicar restricciones temporales asociadas a la tarea por ser un elemento de la red de tareas. Para más información, visualice el resto de videotutoriales o póngase en contacto con el departamento Soporte a Partners.